Pues vamos a ir a Segunda de Samuel. A Segunda de Samuel. Y todos hemos escuchado hablar del personaje que le vengo a hablar en el día de hoy. Todos hemos escuchado que es un hombre con el corazón conforme a Dios. Todos creo que hemos escuchado, leído, ¿no? Pues sí. Las grandes cosas que el Señor ha hecho con él, tanto así que es un hombre con el corazón conforme a Dios. Era un hombre con el corazón conforme a Dios. En 2 de Samuel 5 podemos ver cómo el Señor le hace esa promesa a David. Si vamos a 5:12 dice, fue dado a David el rey, diciendo Jehová, ha bendecido la casa, ¿no? de David. O sea, aquí el Señor le está diciendo, David le está diciendo que como el arca está en carpa, que como el arca del Señor está en arca y ya él tiene una casa, ¿no? Edificada de cedro. El anhelo de David era hacerle una casa, ¿no? Al Padre. Pero el Señor le dijo, no, tú no me edificarás casa, yo te edificaré casa a ti. Y le hace la promesa de que él le dará, de él va a nacer alguien, y él le da esa promesa de que de él va a nacer esa simiente y tendrá un reino eterno, y que su misericordia, esa palabra me gustó, que dice su misericordia nunca se iba a apartar de David. Así que vamos a leer 2 de Samuel 12. Y dice así la palabra del Señor. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, le preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco,
te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Claro, y dirán ustedes: uy, y esto, y tan largo, y tantas cosas. Pero para poder entender esto, tendremos que ir al contexto, ¿no? Lo que está antes. Y es los acontecimientos en el capítulo 11. ¿Y qué sucedía en el capítulo 11? Pues dice que David se encontraba en un lugar que no tenía que estar, en un tiempo que no tenía que estar.
viendo lo que no tenía que ver. ¿Y qué aconteció? Pues dice la palabra que en el tiempo, cuando los reyes tenían que estar en la guerra, ¿no? En el tiempo de los reyes, dice. ¿Por qué dice en el tiempo de los reyes, cuando los reyes salían a la guerra? Porque era más o menos en el tiempo de primavera. Y en el tiempo de primavera, ¿qué acontecía? ¿Por qué los reyes salían en esa época? Pues porque no hacía ni frío ni hacía calor. Y cuando iban de camino, pues había más alimento. Pero David decidió cogerse un año sabático. Dijo, no, yo me quedo en Jerusalén. Pues está un día echándose su siesta, descansando, porque él se tomó su año de descanso. Cuando se despierta de su siesta, pues dice que él se estaba paseando por el balcón, el terrazo, dice, pero el terrazo es la zona más alta del palacio. Había como una terraza al descubierto que se podía ver todo. Y resulta que dice que había caído la tarde ya. Y Betsabé, pues se estaba duchando, se estaba bañando. Y como los ojos nunca se cansan de ver, pues estaba viendo lo que no tenía que ver. Y ve que Betsabé, pues se estaba bañando. Y le llamó la atención, porque dice que era una mujer hermosa, bella, ¿no? Era atractiva, llamaba la atención. Y David, pues manda a investigar, como él es el rey, y esta mujer de quién es. Porque claro, como él está en lo más alto, pues él puede ver hacia abajo y la ve que se estaba allí duchando, pues cuando envía a averiguar, pues vienen con la respuesta. Pues como dice la palabra, ¿no? El Señor con el problema siempre nos dará una salida. Y aquí podemos encontrar la salida que el Señor le estaba dando a David. Y esta salida era que cuando fueron a investigar de quién se trataba esa mujer, no era una mujer cualquiera, era una mujer que le dijeron lo que le llevaron el mensaje a David. Pues se trata, es Betsabé, hija de Elián. ¿Y quién es Elián? Pues Elián es uno de los valientes de David. ¿Y quiénes eran los valientes de David? Pues era como su equipo más cercano a él, los que iban a la guerra. Y eran de los valientes de David, el padre de Betsabé. Pero no solamente se queda ahí, sino que el abuelo de Betsabé era el asesor de David, Aitofel. Entonces Aitofel era el que le daba consejo a David. Pero no se queda solamente ahí. O sea, son personas de confianza de David, sino que ellos le dicen, y es la mujer, su marido es Uría el Eteo. ¿Y quién es Uría el Eteo? Pues nada más y nada menos que otro de los valientes de David. Pero aquí podemos observar de que los ojos nunca se cansan de ver. Y aquí me vino mucho cuando Caín, el Señor le dice, el pecado está a la puerta. O sea, tú eres el que decide si le abre la puerta, lo deja que entre, que se siente y que se deleite. Pues David le abre la puerta. ¿Y qué pasa? Pues pasa, se sienta. Y dice, en esos tiempos, lo que decía el rey, eso era orden, no era un decreto. Cuando el rey hablaba había que obedecer, nadie se podía resistir.
era la autoridad, el poder. Y él envía, pasa por alto esto que le dicen, o sea, la puerta que el Señor le está dando, David la cerró. No, a mí eso no me interesa. Y le dice, traigan a Betsabé. Pues yo me imagino que ella, ¿cómo se va a resistir al rey? Y lo que menos se imaginaba, a lo mejor era eso. Porque dirá, me dará noticia de mi marido, de mi padre, que están en la guerra, que ha acontecido. No, cuando la envía a buscar. Pues cuando ella va, acontece que el rey, con tantas concubinas, o sea, esposa que tenía, porque era la de él, más la que el Señor le dio también de las mujeres de Saúl, porque como lo leímos anteriormente, el Señor, todo lo que era de Saúl, se lo dio a David. ¿Y qué sucede? Pues David, teniendo todas esas mujeres, él no quiso esas mujeres, sino ella. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de esto? Aquí podemos observar la codicia. Aquí podemos ver la codicia. Él no se conformaba con esas mujeres que tenía. También podemos ver una debilidad aquí. Que esa era una de sus debilidades. El hombre con el corazón conforme a Dios. El hombre que escuchaba, o sea, la voz de Dios, que obedecía. Pero el Señor le dijo a Caín que tuviera cuidado, ¿no? Pero David cede. O sea, él ve primero, investiga y luego ejecuta, ¿no? Acciona. Y envía a buscar y sabe cuándo va, pues se acuesta con ella. Y dice que había pasado ya el tiempo de su inmundicia hacía poco. ¿Y qué era el tiempo de su inmundicia? Pues lo podemos encontrar en Levítico, donde Levítico 12:1, donde dice que la mujer cuando tenía la regla, o sea, a ella se le había pasado la regla hacía poco. ¿Y qué no está diciendo aquí la palabra? De que ella estaba embarazada, pero no era de Urías, ¿no? No había duda de que no era de Urías. Y cuando ella tiene relaciones con David, pues resulta que al tiempo, pues le envía a decir a David, pues hay una consecuencia de lo que pasó la vez pasada. Estoy encinta, estoy embarazada. Y aquí podemos ver, ¿no?, cómo es el pecado. Viene a ti tan fácilmente, pero luego hay consecuencias. Y cuando David ve esta consecuencia, ¿qué hace cuando nosotros erramos? Pues que queremos tapar las cosas. Claro, porque él iba a estar al descubierto delante del pueblo, delante de todo. Pues él lo que no quiere es que la gente se entere. Él no quiere que la gente se entere y dice, bueno, pues déjame enviar a buscar a Urías. Hay una solución. Pues manda a buscar a Urías, le envía un recado al jefe, a Joab, que era el jefe del ejército de David. Pues Joab dice, bueno, pues te mandó a buscar el rey. Pues ahí va Urías, un hombre fiel, de los valientes, comprometido con la guerra, con todo lo del rey, obediente, y va donde el rey. Y cuando va donde el rey, pues, ¿qué sucede? Pues el rey, para camuflarlo un poco, le pregunta, ¿y qué tal la guerra? ¿Y qué tal los hombres? ¿Cómo va todo por allá? Pero cuando dentro de poco, eso él lo hace como para llenar un requisito, pero en realidad él fue directo a lo que iba. Lávate los pies, baja a tu casa y lávate los pies.
¿Y qué significaba esto? En ese tiempo, lavarse los pies, él le estaba diciendo, ya que has venido, vete y acuéstate con tu esposa. Aprovecha este tiempo que ha venido. Pues cuando Urías sale de donde el rey, pues sale de donde el rey y el rey le prepara y le manda comida, un banquete para que él disfrutara. Él le preparó todo para que Urías fuera y estuviera con su esposa. Pero Urías, como era un hombre fiel, comprometido, sensible, misericordioso, él no quería, o sea, y esa noche en vez de ir a su casa, pues se quedó durmiendo con los demás siervos del rey, o sea, los empleados del rey. Pues cuando el rey al otro día se entera, lo envía a buscar. Cuando él sube le dice, pero a ver, ¿y por qué tú no te fuiste a casa y estuviste con tu mujer? ¿Acaso no viene de allá de la guerra? ¿No está cansado? ¿Por qué no fuiste a descansar y aprovechar este tiempo para estar con tu esposa? Pues Urías le dice, ¿cómo? Yo voy a estar con mi mujer dándome placer, banquete, disfrutando, cuando mis compañeros están en la guerra, durmiendo a la intemperie, pasando necesidades, y encima el arca de Jehová en carpa por allá, y yo voy a estar aquí dándome la buena vida. No, le dice Urías, vale, pues quédate hoy y ya mañana te vas. Pero un pecado nos lleva a otro pecado. ¿Y sabe qué es lo peor? Que uno te lleva a uno más grande y peor. En querer encubrir, ¿no? Esa falta. Y era lo que estaba aconteciendo con David. David estaba haciendo todo en su fuerza, ¿no? Pues Urías vuelve y duerme con los siervos de David, con los compañeros, ¿no? De David. ¿Y qué aconteció? Pues David al otro día lo invita a comer, le sirve vino para aquí, vino para allá. Pues Urías se emborracha y David dice, uy, ahora sí, yo creo que el hombre cayó. Pero Urías, ¿qué hace Urías? Vuelve y duerme y le llega a David el recado que no durmió Urías, pero un pecado nos lleva a otro pecado mayor por querer encubrir nuestra falta. Y aquí viene la parte que, o sea, cuando la presencia del Señor no está, vemos lo perverso que es el corazón, ¿no? Del hombre, dice en Jeremías. El corazón del hombre es perverso. La palabra nos dice que del corazón del hombre sale toda la maldad, todos los pensamientos, sale la fornicación, todo lo que David estaba haciendo era desde la maldad de su corazón que estaba saliendo. Y David conocía que Urías era un hombre de fiar. ¿Y sabe qué hizo David? Escribe una carta y le da a ese hombre su sentencia de muerte. Y le da esa sentencia de muerte a que se la lleve al jefe del ejército. Y el propio Urías llevó su sentencia de muerte y cuando llega a donde el jefe del ejército, ¿sabe qué escribió David? Cuando rodeen la ciudad, que van van a citar la ciudad, pues pongan a Urías en el lugar donde están los guerreros contrarios más fuertes, donde esté más recia la lucha.
Y eso hizo el jefe, porque dirá, uy, ¿qué habrá hecho Urías? Pero él obedeció al rey. Y cuando Urías lo puso delante y cerca de las murallas, y Urías murió, pero no solamente Urías, sino que murieron más guerreros. Y cuando aconteció esto, pues el jefe le envía el aviso a David, pero le dice al mensajero, oye, ve donde el rey, dile que ha pasado esto. Si el rey se enfada, porque David era conocedor de la historia de Israel. Y en Jueces 9, creo que 22, está la historia donde Joab le dice, él te va a decir que por qué utilicé esta estrategia y puse a esos hombres ahí en ese lugar. Cuando una mujer mató a Vinci, lo mató tirando una piedra de molino. O sea, es como de novato eso que ha hecho el jefe, ¿no? Entonces, al final, él le dijo, también murió Urías el Eteo. ¿Y qué hace David? No pasa nada. Si la espada va y viene y mueren del otro lado, mueren de este lado, no ha pasado nada. Consuélalo al jefe y dile que no pasa nada, ¿no? Aquí podemos ver que a él no le importó que no solamente muriera a él ni los demás. A él lo único que le importó fue que para él ya todo estaba cubierto, ¿no? Él había logrado su objetivo y sin importar todo lo que ha hecho. ¿Y qué acontece? Pues cuando sucede esto para David, ya todo está solucionado. Pues Betsabé se entera de que Urías murió. Cuando Betsabé hace su tiempo de luto, sus 7 días o no sé cuántos de luto, pues luego David, pasa por bueno, el rey que se compadece de la viuda. Mira, para que no esté sola, se casa con ella, la ayuda, ¿no? A la viuda por lo que ha pasado. Pero en realidad él lo que quería era encubrir su embarazo. Y para David, vale, todo está feliz, todo está bien, mira, Betsabé está embarazada y todo. Pero ¿qué aconteció? En el capítulo 11 nosotros vemos que es solo David. David envía, David ordena, David hace, David. Parece que Dios no existe, ¿no? Aquí nosotros no estamos viendo que Dios no aparece por ninguna parte. Solamente dice al final que lo que David hizo no le agradó a Dios, porque Dios vio que no era bueno. Pero luego lo que leímos anteriormente, aquí es donde nosotros tenemos que tener bastante cuidado, porque cuando Dios envía hay problemas. Y Dios envió a Natán. Y Natán le cuenta la historia. ¿Y saben quién era ese hombre rico? David. ¿Sabe quién era el hombre pobre? Urías. ¿Sabe quién era la corderita? Betsabé. Pero ¿sabe quién era el caminante? El pecado. El pecado que se acercó a él y él le dio de comer. Y la palabra dice que aquel que esté firme, ¿no? Que cuide de no caer. Y es lo que podemos ver en esta historia, nuestra debilidad. Podemos ver lo rápido que somos para hacer lo malo, lo rápido que somos para apartarnos de Dios, lo rápido que somos para dejar que la carne
ande como un caballo de bocado y haga lo que mejor le parezca. Somos rápidos para eso. Pero ¿sabe qué enseñanza también aquí podemos encontrar? De que David, cuando fue confrontado aquí por Natán, Natán le dijo, cuando él se encendió en furia, él era conocedor de las leyes, porque David aquí le está diciendo lo que dice, ¿no? En Éxodo, le está diciendo, el que se roba una corderita o un buey o lo mata, tiene que pagar 4 veces lo que cuesta. Si te robaba una o mataba una, tenía que pagar 4. Y es lo que David le está diciendo aquí. Merece la muerte. No le daba la ley, no decía que moría, sino que tenía que pagar. Pero David dice, merece la muerte. ¿Y sabe lo que yo veo aquí? Lo rápido que somos nosotros para señalar a los demás. Lo rápido que somos nosotros para ver la magnitud y la grandeza del pecado de los demás. Pero aquí podemos ver lo lento y cómo nosotros podemos ver nuestro pecado. Porque para nosotros nuestro pecado es pequeñito, pero el del otro es así de gigante. Pero ¿sabe qué acontece? Que delante de Dios no hay pecado ni grande ni pequeño. Delante de Dios todos son iguales. ¿Y qué es el pecado? Pues nos aparta de Dios. Y es lo que podemos ver aquí. Pero no solamente eso. El Señor dijo en Génesis que aquel que comiera del árbol iba a morir. Iba a morir. Y es lo que nosotros podemos ver aquí. Que nosotros cuando por todo lo que hacemos tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque la consecuencia no es solamente para nosotros, sino también para los que están alrededor de nosotros. Y es lo que nosotros podemos ver en esta historia. ¿Y sabe lo que Natán le dijo? Oh, mira, qué bien. ¿Cómo te sabes? ¿Sabes quién es ese hombre? Ese hombre eres tú. Y ahí, ¿sabe qué hizo David? David no hizo como hizo Saúl. David no se justificó. David no se excusó. David reconoció que le había fallado a Dios. He pecado contra ti y solo contra ti. Y de aquí es que sale el Salmo 32 y el Salmo 51. En casa se lo leen. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, dice que sus huesos se envejecían, sus huesos, del remordimiento que él tenía por dentro. Muchas veces cuando uno hace la cosa delante de los demás, a lo mejor estamos con una cara ahí muy disimulando, como, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a la casa, cuando vamos a la intimidad, cuando estamos a sola con Dios, ese que todo lo ve, porque eso fue lo que a David aquí se le olvidó, que los ojos del Señor rodean toda la tierra, que el Señor es el que escudriña el corazón y conoce su intención, que el Señor no se le escapa nada. Y es lo que nosotros podemos ver aquí. Pero David se arrepintió. Y sabe, el Señor le dijo, hay consecuencia por eso. El Señor dijo que la misericordia de él no se iba a apartar de David, pero hay una consecuencia. Y esa consecuencia es lo que nosotros podemos ver aquí. La espada no se apartará de tu casa. Y lo podemos ver. Su hijo Amnón, el mayor, viola a su media hermana Tamar. Absalón le quiere quitar el trono a su padre y viola a las concubinas, que fue cuando el Señor le dijo a la luz del sol. ¿Sabe qué hizo Absalón? Colocó una carpa en el terrazo a la luz del día y violó a las concubinas de David, como le dijo el Señor. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo exhibiré a la luz. Y es que delante de Dios no hay nada oculto. Y es lo que podemos ver
aquí que no hay nada oculto delante de Dios. Y esos cuatro que tenía David que pagar por esa ovejita, lo que él tenía que pagar, ¿sabe quiénes eran? Sus 4 hijos que mataron. A Amnón, a Absalón, el hijo que tuvo con Betsabé, consecuencia del adulterio, y Adnías, que luego le quería quitar el trono a Salomón. Y aquí estamos viendo las consecuencias, que muchas veces no es a corto plazo, también es a largo plazo. Y es lo que podemos ver, que lo que sembramos, cosechamos. Y David aceptó la consecuencia, pero me imagino la amargura que debió de vivir toda su vida con eso en su corazón y viendo cómo se levantaban sus hijos y todo y sabiendo que era consecuencia de lo que él había hecho. Eso tiene que ser bastante duro. Y por eso nosotros también aquí podemos ver la misericordia, el amor, la gracia, la restauración, la oportunidad que el Señor nos da. Podemos ver aquí, porque el Señor, claro, hubo una consecuencia, se murió el hijo, pero el Señor luego le da a Salomón y le da el reino a Salomón. Y Salomón es el bien, no de Dios para ello. Es una esperanza que el Señor también le dio a ello. Y David sabe también lo que me llamó mi atención, que mientras el hijo estaba vivo, él hacía oración y silicio para que Dios tuviera misericordia. Pero cuando murió, él aceptó la voluntad de Dios. Y muchas veces a nosotros eso nos cuesta, aceptar la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué él hizo? Adoró y glorificó a Dios. Y a nosotros muchas veces eso nos cuesta. Y aquí en estos pasajes, ¿qué podemos ver? Que nosotros fallamos. Pero cuando nos arrepentimos, el Señor tiene misericordia y nos da una oportunidad y nos da una esperanza. Y esa fue la esperanza que el Señor le dio en Jesús y es la que nosotros también tenemos. Así que este pasaje nos haga reflexionar cómo está nuestro corazón, cuál es el espejo o la historia que el Señor nos está mostrando, así como le hizo a David a través de Natán, para que podamos ver lo que hay en nuestro corazón que no le agrada a Dios y que podamos ir delante de Él y arrepentirnos en Él y empezar de nuevo a caminar de la mano de Dios y no apartarnos de su camino, sino andar con un corazón humillado y arrepentido, como dice en el Salmo 51. Un corazón humillado y arrepentido, el Señor no lo rechaza. Y mi llamado es ese, que aquel que esté haciendo cualquier cosa que no sea agradable a Dios, que se ponga a cuenta con Dios y que le diga al Señor que le muestre lo que hay en su corazón que a Él no le agrada y que empecemos a andar como el Señor quiere que nosotros andemos delante de Él.